escritura dice que y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la palabra se hizo carne a través de Jesucristo. Amén. Entonces, esa es la razón número uno para creer en la palabra. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios, no por lo que vemos, sino que comenzamos a creer en la palabra de Dios. Amén. Y por eso es importante creer. Entonces, nunca debemos olvidar que mi entrada al reino de Dios es por fe. Diga conmigo, mi entrada al reino es por fe. Romanos 11, 33, 36. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Déjamelo ahí. Por eso tú tienes que saber que la entrada al reino de Dios es por fe. O sea que una vez se me predique la palabra, yo debo creerlo, debo recibirlo, porque es realmente imposible para nosotros entender los caminos y las decisiones de Dios. Por eso Dios a través del nuevo pacto hizo un pacto de fe. Así que si usted está esperando entender cosas para creer, usted es lo que está retrasando su entrada al reino de Dios. Porque le toca creer. Amén. ¿Cuántos van a creer? Sigue, por favor. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Y el 36, pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. Amén. A él sea toda la gloria y toda la alabanza. Entonces, una de las cosas que tú debes entender es que tú no puedes entender los caminos de Dios. Los caminos de Dios no se entienden, se entra por fe. Se toma la decisión, voy a entrar a los caminos de Dios, voy a caminar los caminos de Dios, pero se tiene que tomar la decisión de caminar los caminos de Dios. Y una vez tomamos la decisión de caminar los caminos de Dios, usted tiene que saber que para mantenerse en el camino de Dios, usted debe creer a lo que dice la palabra. Debe ejercer fe en lo que dice la palabra. Amén. Entonces, ¿por qué razón? Porque la fe fue el medio que Dios nos dio para entrar. No el conocimiento, sino la fe. Así que una vez yo entro por la fe, Dios se encarga por medio de la palabra de Dios enseñarnos, corregirnos e instruirnos según segunda de Mateo 3:16. La palabra es útil para enseñar, la palabra es útil para Uno de los grandes problemas del pueblo de Dios es que ellos vienen a competir con conocimiento. Y no entienden que Dios los trae para que usen la fe para entrar y para accesar entonces al verdadero conocimiento de Dios. Entonces es importante esto, porque Jesús mismo le dijo a los discípulos esto en Juan 13:7, que lo que hoy no íbamos a entender, porque no lo podíamos entender, lo íbamos a entender después. O sea, es muy importante que tú entiendas cómo se camina el camino de Dios. Se camina por fe. Diga conmigo, por fe. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Diga conmigo, lo que Jesús hizo, los discípulos no lo podían entender, pero Jesús dijo que lo iban a entender después. Amén. Diga conmigo, dile que está al lado: no te preocupes lo que hoy no entiendes. Dios te está llamando a caminar por fe. Quiero decirte algo. Si tienes detenida tu fe por lo que no entiendes,
hoy cámbialo. Y dile: Señor, creo y lo que me pidas eso haré, aunque no lo entienda. Señor, creo y lo que me pidas eso haré, aunque no lo entienda. Si tratas de entender las cosas de Dios para después hacerlo, estás viviendo el antiguo pacto. Y tengo noticia: en el antiguo pacto tú tienes que primero ser perfecto y hacerlo todo para que después recibas la bendición de Dios. Pero en el nuevo pacto: Señor, yo no entiendo nada, pero lo que me pidas yo lo haré. No entiendo, pero ya hay cosas que yo no he entendido de Dios, pero Él me lo pidió y yo lo hice. Me respaldó, entró por valle de sombra de muerte conmigo, me sacó al otro lado y me dijo: hija, ahora entendiste por qué te lo pedí. Y yo le dije: sí, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque querías enseñarme cosas que no hubiera podido enseñarme si no hubiera ido por allí. Entonces tú tienes que saber que las cosas que Jesús hace no las podemos comprender, pero lo entenderemos después. Lo que sí tienes que saber es que será para bendecirte. Y Dios me ha pedido cosas muy difíciles para mí, muy difíciles, y me he sentido muchas veces humillada en eso que me pidió el Señor. Pero después le digo: Señor, valió la pena, porque Jesús fue humillado en la cruz, pero después valió la pena. ¿Estás aquí? Así que si estás tratando de salvar tu pellejo, te vas a perder de la mayor gloria de Dios. Dile que está al lado: no te salves a ti mismo, deja que Jesús te salve. Entonces, ya sabes por qué el camino de entrada al reino de Dios es por fe. Y tú tienes que confiar que estás caminando con el Espíritu Santo. Aunque la cosa se vea fea, aunque la cosa parezca no gustarte y tome otro rumbo y pareciera que tú estuvieras por fuera de todo, tienes que confiar que si estás pidiendo al Espíritu Santo que te guíe, que algo está haciendo el Señor, algo importante, algo importante, algo importante. Ahora te voy a pasar un dato. Te voy a pasar las cosas del Señor, como no las entendemos, nos va a doler en el ego, nos va a doler en el yo, nos va a doler en la carne. Pero si te duele es porque eso viene de Dios. Jesús no vino para complacer nuestra carne. Jesús no vino para complacer nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús no vino para complacer mi yo ni mi ego, porque el yo y el ego es lo que destruyó nuestra naturaleza. Así que una manera de identificar el camino de Dios, que voy bien, es que no me está gustando lo que Dios me pide. Por eso Jesús le tuvo que decir a los discípulos, porque Jesús le contaba a los discípulos que iba a morir, que lo iban a entregar y que iba a resucitar y que se iba a ir. Y ellos: no, Señor, yo doy mi vida por ti, esto no va a pasar. Jesús le dijo: ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo, pero después lo vas a entender. El Señor te dice: tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero después lo vas a entender. Amén. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo con mi vida, pero ahora es que estoy como comenzando a entenderlo. Y me gusta. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Amén. Yo me imagino que el pueblo de Israel no estaba contento. Estaba en Egipto, tenían abundancia, tenían todo, y los metieron al desierto 40 años, mi hermano, en el desierto.
Ellos no entendían, pero si ellos no hubieran estado en el desierto, las siguientes generaciones nunca hubieran conquistado Canaán. Es que tú tienes que entender que lo que te está pasando no es por ti, es para tus generaciones venideras. Es por el bienestar de la descendencia. Es por el bienestar de los que vienen después de ti. Es por el bienestar no tuyo. Deja de pensar en ti. Deja de pensar en ti. Cuando tú solamente piensas en ti, tú te quitas y dices, no, yo no quiero. Por eso Dios tiene que tratar con el egoísmo en nosotros, porque nosotros solo pensamos en nosotros, pero Dios quiere que pienses en tus generaciones que vienen después de ti, que le van a servir al Señor, que van a ser adoradores, que van a ser los maestros de la palabra, que van a enseñar la verdadera palabra de Dios. Amén. ¿Cómo Dios puede producir una descendencia de ti que enseñe bien la palabra si tú no le hiciste caso? Por eso Adán metió en problemas a la tierra y Dios tuvo que destruir todo. Mire, Caín mató a Abel y Abel era el hijo de la descendencia, del linaje. Y Dios tuvo que darle otro hijo a Adán para que viniera la descendencia del linaje. O sea que Dios siempre ha tenido que trabajar y trazar los planes y trabajar y trabajar y trabajar. Porque nosotros todos lo queremos entender. Si a veces ni nos entendemos nosotros ahora para entender a Dios. ¿Estás aquí? Efesios 4:23. Perdón. 1. Vimos Juan 13, dice, Dios promete que entenderemos después. ¿Ok? Porque lo enumeré. Dios promete que tú entenderás después, no antes. Y tienes que aceptar el camino de fe. Porque cuando tú no entiendes esto, tú mismo te vuelves un bloqueo para Dios. Y ese es un gran problema que Dios quiere cambiar en Chiriquí y en Panamá. Y cuando nuestros gobernantes no entienden sus orígenes, habla cualquier cosa que no entienden. Por eso dice Jesús que la gente hablaba lo que no sabían, lo que no entendían. Y por eso hay que aprender a entender lo que Jesús hablaba. Efesios 4, 23, 24. Por eso escúchame lo que te voy a decir. Yo no veo si tú lees la Biblia, la semilla de fe, la palabra. Yo no veo, pero Dios sí ve. Y tu resultado, tu ministerio, tu testimonio me dirá a mí que estabas buscando de Dios, que querías escucharle, que querías aprender, que era genuino tu llamado, que eres un adorador verdadero. Amén, porque estás siendo movido por el Espíritu de Dios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 2, Dios promete que nuestra mente será renovada. No antes de creer, después de tener fe y después de accesar y después de entrar. Dios promete que nuestra mente será renovada. Dios promete. Amén. Dice la nueva traducción en viviente, póngalo en la nueva traducción, dice, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dios quiere renovar tu actitud. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien verdaderamente es justo y es santo. Dios promete que tú vas a entender
Pero esa promesa de entender es mediante la renovación de la mente. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, ¿cómo yo sé que Dios está haciendo algo en mí? Es que mi mente está siendo renovada y el cambio en mi mente se refleja en la actitud que tengo ante Dios, ante la iglesia, ante el pueblo de Dios, ante su palabra. O sea que mis actitudes tienen que cambiar. Si usted sigue con las mismas actitudes, es la evidencia de que su mente no está siendo renovada y es la evidencia que a usted no le interesan los asuntos de Dios. Pero Dios quiere cambiar eso hoy. Porque tal vez tú estás pensando que Dios se complace en tus actitudes. Pero te tengo noticia, Dios no se complace en nuestras actitudes. Y Dios quiere cambiarlas. Dios quiere renovarlas. O sea que no pretendas estar con la misma actitud de siempre y decir que Dios está haciendo algo nuevo en ti. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y es santo. ¿Cuántos le dicen a Dios, Señor, ven a cambiar mis malas actitudes? ¿Cuántos le dicen a Dios, ven acá a renovar mi mente y cambia mis malas actitudes? La razón de la fe, escuche esto, la razón de la fe para entrar al nuevo pacto es que podamos conocer la buena voluntad de Dios. O sea, a Dios solo se le conoce por fe. Con Dios solo se puede tener una relación con fe. Romanos 12:2 dice eso. Ahí está en la Biblia, ahí está en la palabra. Mira, si la palabra no te convence, es la autorizada para convencerte. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La única manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida es que yo renueve mi mente, es que yo renueve mi entendimiento. Pero tú tienes que saber que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. O sea, ¿cómo yo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios? Porque está siendo buena para ti. No importa si estás en un problema, en una situación, en una necesidad, en una escasez. La pregunta es, ¿eso te está transformando? ¿Eso está cambiando tu actitud? ¿Te estás convirtiendo en una mejor persona? Entonces, yo no puedo definir si camino en la voluntad de Dios porque algo malo me está pasando, sino esa situación que me está pasando me está llevando a ser mejor. Ahora, no quiere decir que Dios me mandó lo malo que me está pasando, que Él lo permitió para usarlo, para transformarnos, es otra cosa. Porque Dios, dice la Biblia, que Dios no puede ser probado. La naturaleza de Dios no es probada, porque Dios es Dios. Y no hay nada que probar en Dios, porque Él es Señor, porque Él es omnipotente, omnipresente, porque Él es el Todopoderoso. Es más, la Biblia dice que cuando somos probados por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestros propios deseos carnales. O sea que si una prueba estamos pasando es por nuestros propios deseos carnales. Y Dios dice, mira, voy a usar ese aguijón para el bien de ellos. Así que todo lo que nos pasa ocurre para bien los que amamos a Dios. Diga conmigo, los que amamos a Dios.
Todo obra para bien, para llevarnos al propósito de Dios. O sea, todo lo que acontece en tu vida, si tú logras entender las formas de Dios, ocurre para bien, para llevarte al propósito de Dios. Por ejemplo, nos tuvimos que aguantar esa feria anoche. Y al final de la madrugada le dije al Señor, bueno Señor, y todo obra para bien. ¿Y esto cuál es el propósito? Y me dijo, hija, de que hoy le hables a la iglesia que tomen territorio. Porque los va a tomar el diablo. Lo que tú pierdes, lo que Dios te entrega y lo que no tomas, lo tomará el diablo. Y después se preguntan, ¿y por qué cambió todo el escenario en este territorio que yo había tomado? Porque lo descuidaste. Porque no hiciste bien tu labor. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que saber que la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Oiga, el Espíritu Santo me sacó de la feria que estaba buena para traerme hoy y hablarle como a Felipe. Yo le decía a mi esposo a medianoche, tengo ganas de ya caminar hacia allá para ver. Porque yo nunca he estado en una cosa de esa y quiero ver que es tan bueno. Mira cómo temblaban los vidrios. Yo pensé que se iban a romper, explotar, ¡pum! Yo nunca había visto una cosa así. Gloria a Dios. Pero es que son astutos para tomar territorio. Son como las serpientes que entraron al Edén para tomar territorio. Jesús mismo lo dijo, que los hijos de... Bueno, en realidad el diablo no tiene hijos, solo tiene títeres. Pero son más astutos que los hijos de Dios. ¡Qué astucia! Y la mayor astucia es la gente que invierte y pone la plata para eso. Son astutos. Pero el Espíritu Santo es más astuto. Y está tomando su pueblo para movilizarlo, para tomar territorio. ¿Cuántos lo creen? Y ahí está la evidencia. Ella tomó una esquina donde era un bar. Y pasaba de todo. Y ella lo tomó. Y yo me paré en la mañana y le dije a mi esposo, yo declaro que en esa feria, yo no sé cuánto, pero ahí va a haber una iglesia. ¿Te imaginas? Nosotros no hubiéramos dejado de dormir si alguien hubiera puesto una iglesia. Pero te aseguro que la comunidad hubiera firmado porque no quería una iglesia allí. Por falta de conocimiento. Pero profeticé, Padre, yo oro que ahí haya una iglesia. Yo no sé. Yo le voy a creer a Dios. Si los chinos conquistan, ¿por qué yo no? Si somos hijos del mismo Padre. Tenemos los mismos genes. ¡Santo! ¡Aleluya! Pero tienen revelación. ¿Está aquí? Entonces, la voluntad de Dios, diga conmigo, es buena. Es agradable. Por eso Dios te está pidiendo, sacúdete ya el intelectualismo y toma fe. Sacúdete y actúa por fe. Oiga, la fe trae una adrenalina. La fe quita la pereza, es una píldora ante la pereza. La fe es una dosis de... ¿Qué tomaba Popeye? La fe es una dosis de espinaca. Por eso hay gente debilucha que van a esperar 900 años para tener un hijo. Porque no se han dado cuenta que esos tiempos quedaron atrás. La fe es una
píldora de revolución. La fe es una píldora de conquista. La fe. Ahora, ¿por qué existen tantos continentes en la tierra y no uno? Bueno, porque siempre la envidia entró, la contienda entró, la pelea entró, la competencia entró. Y no se respetó las leyes de ese tiempo, que el mayor bendeciría al menor. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Entonces usted tiene que entender que la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que se predique. Porque cuando la palabra se predica, cuando la palabra se enseña, el pueblo avanza. Por eso usted tiene que poner de su parte también. Y tomar la importancia del por qué Dios quiere que usted aprenda la palabra. ¿Por qué Dios quiere que usted entienda? Que reciba la palabra. Porque Dios le quiere liberar y dar identidad. Lo más importante que usted va a hacer en esta tierra es el conocimiento de la palabra. Romanos 10:14, Dios está buscando gente como Felipe. Estamos viviendo tiempos de crisis. Oiga, hubo un incendio en Los Ángeles y lo que más me impactó que los predicadores comenzaron a decir que era un juicio de Dios. ¿Por qué? Y eso no es un juicio de Dios. Por eso la necesidad de predicar la palabra. Y les quiero contar algo. Por eso la necesidad de que usted comprenda la palabra. Por eso la necesidad de un conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque podemos estar adjudicándole a Dios cosas que Él no hace. Y que no dijo que iba a hacer durante la dispensación del Espíritu Santo. Dice Romanos 10:14, ¿y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Una de las cosas que el apóstol Pablo habla es que cómo la gente puede creer en algo que no han escuchado, que no han oído. Por eso lo más importante y por eso la gran comisión de Jesús es ir y hacer discípulos. Hacer discípulos no es nombrar gente en posiciones. Hacer discípulos es enseñarle a la gente. Porque Jesús dice, id y hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Por eso usted tiene que saber que el cristianismo está basado en ser discipulado. Yo tengo que ser discipulado, enseñándome, que me enseñen a guardar las cosas que Jesús le enseñó a sus primeros discípulos. De ahí parte el cristianismo. Usted recibe la salvación y lo siguiente que Jesús quiere es que usted sea discipulado, que usted sea enseñado, que usted aprenda. Amén. Y que usted aprenda para poder guardar. Nadie puede guardar lo que no ha aprendido. Nadie puede saber lo que no ha aprendido. Nadie puede conocer lo que no ha aprendido. Aunque hay excepciones, que hay gente que lo ha aprendido todo y no ha querido guardar nada. Pero el hecho de que haya gente que lo ha aprendido todo y no ha querido guardar nada, no quiere decir que no tenemos que seguir predicando el evangelio. Deme un amén. Señor, si yo no he querido aprender, no importa, pero hay gente que quiere aprender. Sigue haciendo tu obra. Y fue lo que Dios nos demostró en el 2025. Nos demostró que Él iba a seguir enseñando la palabra y llegando a la gente.
Nos demostró que Él va a seguir, porque usted tiene que entender que el trabajo nuestro es portar la palabra de Dios para entregarla, no para comérsela. Cuando Dios deposita la palabra en nosotros, nosotros tenemos que entregarla.